estamos, ¿sabéis? Esta mañana estaba en la presencia del Señor y veo cómo Dios nos está llevando a, no sé si te has dado cuenta, pero quizás de unos tiempos hasta esta parte, es como que hay una urgencia en el corazón de Dios. Está como inquietando, y no solamente a mí, sino, sabéis que somos 9 pastores en el ministerio, pero cuando hablo con mis compañeros de ministerio, cuando hablo con el pastor Juan Carlos, incluso el mensaje que nos compartió el pastor Juan Carlos este sábado en el aniversario de nuestra iglesia en Lorca, hablándonos del avivamiento. Claro, el avivamiento, a veces tenemos un concepto desde todos los que estamos en la iglesia toda la vida, llevamos oyendo hablar de avivamiento. Incluso a veces no sé si ha venido el avivamiento y no nos hemos dado cuenta. Eso sería un desastre, ¿verdad?, por nuestra parte. Pero lo que está claro es que si nosotros buscamos al Señor, si nosotros nos avivamos y avivamos nuestra relación con Dios, el avivamiento nos va a buscar a nosotros. Y eso es lo más importante quizá en nuestra vida. Entonces, yo creo que Dios quiere hacer, y esta mañana el Señor me decía, no es con muchos ni con pocos, sino es con corazones que quieran verdaderamente entregarse por completo a mí. Por eso el Señor me ha afirmado en esto que estamos enseñando estos últimos martes. Quizá los martes son palabras más de gente un poquito más madura, de que entienda. Ya hemos pasado de ser esos que venían a la iglesia a recibir nada más, ¿no? Sino que ya hemos pasado el nivel de conocimiento de Dios donde ya nos sentimos en la disposición no solo de recibir, sino de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi vida es tuya. Yo quiero servir el propósito. Yo sé que tú me has creado con un propósito. Yo sé, Señor, que tú no me has creado solamente para vivir aquí en la vida, yendo al Mercadona y disfrutando de las cosas de la vida, que está bien y en su orden, en su correcto, y todo está bien, porque Dios quiere que disfrutemos. Pero yo sé que tú tienes algo más. Mira, tú puedes ganar millones, ser un hombre o una mujer famosa, o incluso obtener lo que todo hombre naturalmente sueña, éxito. Pero Dios mide el éxito muy diferente a cómo lo mide la sociedad o cómo lo mide el hombre. Porque déjame decirte algo, Mari, si Dios te usa a ti simplemente a través de tu testimonio, de tu fe, de tu forma de creer y de tu forma de transmitir el Evangelio para que alguien de tu familia venga a los pies de Cristo, eso es mucho más poderoso que ganar millones de euros. Eso no tiene valor. Eso es incalculable. O sea, cada vez que nosotros somos usados por Dios para sembrar algo eterno en alguien, no tiene ni parangón, no tiene comparación con cualquier cosa que tú le puedas dar. O sea, yo a Ginés le podría dar 1 millón de euros. Estaría bien, ¿no? Pero lo más poderoso, lo más precioso que yo le puedo ofrecer a Ginés es compartirle mi fe y que Dios pueda utilizar mi vida para que Él conozca a Jesús. Eso es incalculable. Entre otras cosas porque el 1 millón de euros se lo va a gastar y se va a quedar aquí. Pero su alma no tiene precio. Entonces, tenemos que empezar a cambiar. Porque yo veo a mucha gente diciendo, ¿y a mí cómo me va a usar a mí el Señor? Si yo soy un mindundi, si yo no soy nadie. Ay, ese abuelo que le siembra el legado a sus nietos de Dios, ese padre de familia que trabaja y que tiene principios en su hogar y que lucha para que sus hijos conozcan del Señor y que es un ejemplo de fe para sus hijos, ese es un gigante. Quizá Dios te puede usar para llenar estadios como a Billy Graham, pero Dios te puede usar para sembrar en la vida de aquellos que están cerca de ti, de tus próximos, de tus prójimos, de tus vecinos. Y Dios quiere usarnos para sembrar todo eso en los 45.725 habitantes que tiene Águilas, que están censados en Águilas. En verano sabéis que hay más, ¿no? Se multiplica por 2. Esos son nuestros prójimos. Entonces, algo de lo que empezábamos a hablar es que nosotros necesitamos un carácter, porque todos nosotros tenemos dones, talentos. Dice la Biblia que como mínimo tenemos un don.
espiritual, pero no solamente dones espirituales, sino que nacemos con talentos naturales. Por ejemplo, oímos cantar a Miriam y sabemos que tiene un talento para cantar, o oímos cantar a Elizabeth y sabemos que tiene un talento natural para cantar, y ellos lo están rindiendo al Señor. Oímos tocar la guitarra o dirigir la alabanza a Toño y sabemos que Dios le ha dado ese talento. Todos tenemos talentos naturales. Y Dios quiere usar esos talentos, no solamente para que vivamos utilizando esos talentos para nosotros, sino que los pongamos en sus manos para que podamos ser usados para tocar a muchas personas. Ahora, todos esos talentos y esos dones espirituales tienen que tener una base que se sustente para poder ser efectivos en el reino de Dios. Y esa base es un carácter formado, el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es lo que el Señor nos está hablando estas semanas. Esta es la tercera. La primera vez que hablamos del carácter, dijimos que una de las características principales que necesitamos nosotros si queremos servir a Dios es saber escuchar. Ser personas que saben escuchar. Que no solamente escuchan de una manera normal o banal o superficial, sino que cuando se sientan a hablar con su vecino, con alguien, hablan poco, escuchan mucho para poder ayudar a las personas. La gente necesita muchas veces que le escuchemos, porque vivimos en una sociedad que no escucha. Todo el mundo lleva su tole-tole y se escucha poco la gente. Entonces hay mucha gente que necesita expresarse y nosotros tenemos que ser buenos oidores para poder ayudar. Aprendimos que necesitamos escuchar con atención las palabras que nos están diciendo. Aprender también, un buen oyente aprende a escuchar lo que no te dice, porque muchas veces hay cosas que no se dicen, pero que están implícitas. Y nosotros tenemos como buenos oyentes, si aprendemos el arte de escuchar, vamos a poder ayudar a la gente escuchando lo que nos dicen y lo que no nos dicen. Y también tenemos que aprender a escuchar el espíritu de las personas. Y para eso tenemos que escucharlas. Porque sabes que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando tú te sientas y puedes escuchar a tu vecino con su problemática, enseguida vas a descubrir qué el problema tiene en su espíritu y cómo poder ayudarle. Vas a poder administrarle la medicina que necesita y ser de bendición. Eso es lo que Dios quiere, que seamos de bendición. Eso lo aprendimos la primera semana. La segunda semana dijimos que tenemos que estar dispuestos a amar a toda la humanidad. No podemos hacer acepción de personas, no podemos amar solamente a los que nos caen bien. Vemos cómo está la sociedad, el mundo hoy día y hay tantos conflictos, ¿verdad? Pero Dios ama a todos los hombres. Y nosotros tenemos que amar lo que Dios ama. Sin esas dos cualidades no podemos servirle a Dios. Ahora, hoy quiero que veamos la tercera. La tercera cualidad de nuestro carácter. Si verdaderamente queremos servirle a Dios con nuestros talentos y con nuestros dones, es que tenemos que estar dispuestos a padecer. Una iglesia que no está dispuesta a padecer, no va a haber ningún avivamiento. Si no sabemos escuchar, si no sabemos amar a los hombres, si no sabemos padecer, vamos a ser de poca utilidad en manos de Dios. Así que quiero leerte una historia que leí ayer. Es muy conocida. Es la historia de Policarpo. Dice, corría el año 155 después de Cristo y aún los cristianos no eran perseguidos masivamente. A los cristianos no se les buscaba, pero si algún cristiano era delatado, se encargaban de torturarlo hasta que negaba la fe cristiana y comenzaba a adorar a los dioses romanos. Policarpo ejercía su ministerio en Esmirna cuando un grupo de cristianos de la ciudad fue acusado y condenado por los tribunales. Antes de ser asesinados, se les aplicaron los más dolorosos castigos y torturas, pero ninguno de ellos negó su fe. Por fin le tocó el turno a un anciano cristiano llamado Germánico. Germánico se presentó ante el tribunal y cuando se le dijo que pensara en su avanzada edad y abandonara la fe cristiana, Germánico respondió diciendo que no quería seguir viviendo en un mundo en el que se cometían las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos y que no iba a negar su fe cristiana. Entonces incitó a las fieras
a que lo devorasen más rápidamente porque quería partir con Cristo. ¡Wow! El valor y el desapego de Germánico enardecieron a la multitud en el circo romano, que empezó a gritar: que mueran los cristianos. Que traigan a Policarpo, empezaron a gritar, porque Policarpo era el pastor. Cuando Policarpo supo que estaban buscándolo, y ante la insistencia de los miembros de su iglesia, que le insistían en que huyera para salvar su vida, él salió de la ciudad y se refugió en una finca cercana a la ciudad. A los pocos días, cuando los que le buscaban estaban a punto de dar con él, huyó a otro lugar, pero cuando supo que uno de los que habían sido apresados, un cristiano que había sido apresado, al ser torturado había dicho dónde él se escondía, el anciano Policarpo decidió dejar de huir y enfrentar las consecuencias. Cuando Policarpo escuchó que los funcionarios romanos venían a arrestarlo, quiso esperarlos en casa, pero mientras estaba allí en oración, él recibió una visión. Lo que sea que viera en esa visión o que escuchara, nadie lo sabe. Simplemente Policarpo informó a sus amigos que ahora entendía que debía ir a la hoguera por su Señor. Los soldados romanos finalmente descubrieron el paradero de Policarpo y llegaron a su puerta. Cuando sus amigos lo instaron a huir nuevamente, Policarpo respondió: no, ya no voy a huir. Hágase la voluntad de Dios. Y dejó entrar a los soldados. Policarpo entonces fue llevado y escoltado hasta el procónsul local, que se llamaba Statio Quadratus, quien lo interrogó frente a una multitud de curiosos. Policarpo no parecía desconcertado por el interrogatorio. Mantuvo un ingenioso diálogo con Quadratus hasta que éste perdió los estribos y le amenazó. Policarpo solo le dijo a Quadratus que mientras el fuego del procónsul dura solo un poco, el fuego del juicio reservado para los impíos no se va a apagar jamás. Policarpo concluyó: ¿pero por qué te demoras? Ve, enciende la hoguera, estoy preparado. De nuevo Quadratus le insistió, diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. A lo que Policarpo respondió: llevo 86 años sirviendo a mi Señor Jesús, y Él ningún mal me ha hecho jamás. ¿Cómo he de maldecir a mi Rey, a mi Señor, aquel que me salvó? Finalmente los soldados lo agarraron para atarlo a una estaca, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta diciendo: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en los padecimientos de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Así murió aquel anciano pastor a quien años antes, cuando todavía era un joven, el viejo Ignacio había dado consejos acerca de su labor pastoral y de la necesidad de ser un ejemplo de firmeza en medio de la persecución. Amén. Qué tremenda historia, ¿verdad? Seguro que quizá muchos de nosotros no vamos a tener que enfrentar estas cosas. ¿O sí? La cuestión es si estamos dispuestos a padecer por el Evangelio. Dice 1 de Pedro 4:1, y es el texto base de esta enseñanza, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Tremendo texto este. Ahora, Josué, ¿qué es sufrimiento? Está claro que estamos en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado, y el sufrimiento es parte del mundo. Jesús lo dijo. Dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Todos los que servimos a Dios tenemos que estar caracterizados por esta cualidad. Tú y yo, si queremos verdaderamente servir a Dios, tenemos que estar dispuestos a padecer. Y a veces somos tan debiluchos. ¿No te parece? Es que está lloviendo.
¿Cómo voy a ir yo a la iglesia un martes si está chispeando? ¿Cómo voy yo a hacer esto si hoy tengo que limpiar mi casa, o tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro? ¿Tú crees que Dios va a hacer algo, o va a avivar, o va a impactar esta ciudad de Águilas con gente así? Con gente que está siempre mirando esas cosas banales. Si no hay gente con arrojo. Oye, esos primeros cristianos y la fe cristiana ha llegado hasta nuestros días por gente que ha estado dispuesta a padecer. Por gente que ha entregado su vida de una forma negada. Gente que ha dicho, Señor, te amo y quiero tu propósito y quiero que muchos te conozcan. Pero si estamos siempre con esa piel de melocotón, va a ser difícil, ¿verdad? Y yo le pregunto al Señor, Señor, por favor, danos esta cualidad. Danos la capacidad de entregarnos, de padecer por ti, Señor, de sufrir por ti. Esta característica para mí es esencial. Por eso me gustaría que veamos en general cuál es la actitud de un cristiano hacia el sufrimiento, o cuál debe ser la actitud de un cristiano hacia el sufrimiento. Lo que la Biblia nos enseña es bastante simple. Tenemos que entender esto, porque esto es así, es la verdad, lo que yo encuentro en la Biblia. Dios no desea ver sufrir a su pueblo. Lo tienes claro esto, ¿verdad? Porque, cuidado, existe un concepto, incluso hoy día, en el cristianismo, un concepto que está dentro de una corriente filosófica, una sabiduría, una filosofía que propone, por ejemplo, que el cuerpo humano es malo por naturaleza. Esa es la raíz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los seres humanos, según esa filosofía, debemos sufrir y no disfrutar de bendiciones. Hay un tipo de cristianismo así, ¿no? Y hay muchas confesiones cristianas, por ejemplo, que dicen, no, tú no puedes disfrutar, tú no eres un pecador. O sea, que no creen en la restauración de la gloria de Dios en el hombre. Sabéis que el hombre fue destituido de su gloria por el pecado en el Edén, pero Cristo Jesús, el segundo Adán, vino a morir en la cruz del Calvario, a entregar su vida para devolvernos la gloria que habíamos perdido. O sea que hay una dignidad en nosotros, somos hijos e hijas de Dios, somos algo bello. Nuestro cuerpo no es una herramienta de destrucción. Es de destrucción cuando lo usamos para el mal. Pero conectados a Dios en su espíritu podemos ser de mucha bendición. Por eso yo me inclino más en pensar que si somos hijos de Dios y sus siervos, también somos sus representantes. Entonces, si somos sus representantes, yo creo que le hacemos un flaco favor a Dios si vamos por ahí diciendo que el ser humano no tiene dignidad, que el ser humano es un pecador, que el ser humano, el cuerpo es malo, que el ser humano no puede ir al cine, que el ser humano no puede ir a la playa, que el ser humano no puede disfrutar de la vida. ¿Cómo vamos a representar así a Dios? Nadie va a querer acercarse a Dios de esa manera. Entonces la Biblia nos muestra, sin lugar a dudas, que Dios nunca se propuso que nosotros, sus hijos, suframos. Por supuesto, no era el propósito inicial de Dios cuando creó al hombre. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y sabes? Esa frase, nada me faltará, no quiere decir que no vamos a necesitar nada. En su significado etimológico, la frase nada me faltará significa que si tenemos al Señor como nuestro pastor, no vamos a necesitar ni vamos a querer nada más. Quiere decir que con Dios me basta. Que Dios es el que ha llenado todo mi ser. Y a partir de ahí, de ese principio de que Dios es el que sacia mi vida, todo lo demás tiene su cabida. El gran error del ser humano es buscar en lo creado lo que únicamente el Creador le puede dar. Por eso nos defraudamos con todo. Si yo pongo mi esperanza en mi matrimonio, voy a ser defraudado. Porque yo no le puedo exigir a Ruth, mi esposa, que me dé lo que únicamente Dios me puede dar, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la llenura de su Espíritu Santo en mi vida, que es lo que colma todos los placeres y todas las delicias que un hombre puede buscar. Y a partir de ahí
a partir de que ese hueco que Dios llena se llena, entonces todo lo demás tiene su espacio. Tu matrimonio, tu carrera, lo que Dios tiene para ti, lo que quiere hacer contigo, todo tiene su balance. Entonces, lo que quiere decir ahí el salmista cuando dice, nada me faltará, es, por ejemplo, significa que si acabas de comer y te acabas de comer, no sé, te acabas de meter entre pecho y espalda un entrecot con medio kilo de patatas y pimiento a lo pobre, resulta que si alguien viene y te ofrece de comer, ¿tú qué dices? No, estoy satisfecho, no quiero más. Lo que el salmista quiere decir aquí es, si tengo al Señor como mi pastor, no me hace falta nada más, estoy saciado, estoy satisfecho, porque mi pastor cuida de mí. En 1 de Timoteo 6:17, Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, por cierto, que es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da escasamente. No, que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que disfrutemos. Aleluya. Está claro que Dios no desea que nos falte ninguna cosa. Dios no desea que nos falte nada, todo lo contrario. Dios quiere que estemos satisfechos, que estemos saciados. Por eso dice el Salmo 84:11, Él, Dios, no quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Desde el comienzo de la historia del Antiguo Testamento en la Biblia, vemos cómo Dios nos revela sistemáticamente cómo Él cuida de su pueblo. Constantemente vemos a Dios minimizar los problemas del pueblo de Israel, mitigar su sufrimiento y apartarlo, santificarlo de los demás pueblos paganos como su pueblo, cuidar de su pueblo. Un ejemplo de esto, ¿os acordáis cuando los hebreos estaban en Egipto? Estaban en una condición de esclavitud. Ahora piensa en las circunstancias en las cuales vivían ellos en Egipto. Ellos vivían en la tierra de Gosén. Ellos vivían en una tierra, era una tierra diferente totalmente a la tierra de Egipto, y pese a su condición de esclavos, la bendición de Dios siempre estaba presente en la tierra de Gosén. Nosotros, los hijos de Dios, el pueblo amado de Dios, no debemos permitir bajo ninguna circunstancia que se aniden en nosotros filosofías del sufrimiento que son contrarias a la Biblia. Dios nos ha vuelto al diseño original gracias a Jesucristo y nos ha devuelto la gloria del Edén en Cristo Jesús. Por eso no tenemos que confundir el cristianismo con doctrinas carentes de base bíblica. Ahora, dicho esto y teniendo claro que Dios anhela bendecir a su pueblo, lo que sí sucede es que dentro de la bendición de Dios para nosotros están las pruebas y la disciplina. Sí. Las pruebas y la disciplina son una bendición para nosotros. A veces pensamos que no, que la bendición simplemente la vemos como algo que Dios hace para suministrar todo lo que necesitamos para nuestras necesidades. Pero Dios nos prueba y Dios nos disciplina. Y ahí es donde entra el sufrimiento. Porque a nadie que le han disciplinado de pequeño su papá o su mamá se ha reído. La disciplina, como dice la palabra en Hebreos, de primera no es causa de alegría, aunque tiene un fruto después, ¿verdad? Entonces, esto no tiene nada que ver con el concepto filosófico de que el cuerpo es malo, como he dicho antes. Por lo general, Dios nos sustenta con su gracia. Él es el que nos da su gracia. Él es el que nos da su capacidad. Entonces, a través de esa gracia, Dios provee todo lo que necesitamos, pero cuando es preciso, también nos prueba y también nos disciplina. Por supuesto, tenemos que tener claro que Dios no nos disciplina y prueba todos los días. Tampoco creo eso. ¿Tú estás disciplinando a tu hijo todos los días? ¿Verdad que no?
Sería insoportable para el pobre, para tu hijo, si estuvieras todo el rato poniéndole prueba y todo el día disciplinándolo. Dios, igual que un buen padre, solamente disciplina a sus hijos cuando es necesario. Dios se ocupa de nosotros. Dios no es un padre indolente, no es un padre ausente, no es un padre que pasa de sus hijos. Dios provee para cada área de nuestra vida. Sin embargo, si seguimos obstinados en algunas áreas de nuestra vida, sin obedecer a Dios, Dios va a permitir la prueba y nos va a disciplinar porque nos ama. Aunque como cualquier buen padre, Dios, por supuesto, prefiere no tener que disciplinarnos. ¿Sabías eso? Yo no tengo ganas nunca de disciplinar a mis hijos. Al contrario, yo preferiría ser bueno con ellos. Pero hay momentos donde tengo que poner disciplina. Entonces, Dios prefiere mostrarnos bondad a que suframos. El deseo de Dios es darnos todo lo que es bueno y que disfrutemos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿cuál es el significado para nosotros como cristianos del sufrimiento que encontramos en la Biblia? En las Escrituras vemos que el sufrimiento, escucha bien, el sufrimiento es un camino que nosotros elegimos. Esto es poderoso, si entiendes esto. El sufrimiento por servir a Dios es un camino que yo voluntariamente, por amor a Dios, elijo. ¿A ti te ha obligado a alguien a venir aquí hoy? Es algo que tú has elegido. Y es quizá para algunos, espero que sea un gozo venir a adorar al Señor y escuchar la palabra, pero algunas veces es un sufrimiento. Porque a muchos nos apetece otras cosas. Quizá a algunos les hubiera apetecido quedarse viendo el Barça. No, escúchame, es que estamos en ese nivel. No estamos en el nivel de Policarpo. Por desgracia estamos en esos niveles. En el nivel donde ponemos martes, juega el Barça en la Champions. Voy a adorar al Señor. Es una pena, pero es cierto. Este es el cristianismo que muchas veces estamos viviendo. Y entonces decimos, queremos un avivamiento. Mientras que no juegue el Barça, como dice Ernest. Si juega el Barça, vamos a dejar el avivamiento para otro día. Pero yo tengo que decidir sufrir ese sufrimiento que me produce dejar de ver el Barça. Es una decisión, ¿entiendes lo que te estoy diciendo, verdad? O sea, y es lo que yo aprendo cuando leo las Escrituras, que el sufrimiento por servir a mi Dios es un camino que yo elijo voluntariamente porque, entre otras cosas, Dios no me obliga. Significa que pese a que he recibido su gracia, a que tengo todas sus bendiciones y todas sus provisiones, y más en esta cultura occidental donde no nos falta de nada, pese a todo eso yo elijo privarme. Yo elijo para servirle un camino de sufrimiento. O sea, ese camino es elegido. Esta semana leía algo que para mí es un ejemplo de esto. Estaba leyendo 2 de Samuel. ¿Os acordáis del incidente de los 3 valientes de David? Estos 3 valientes de David podían haber elegido otro camino diferente al seguir a su líder. O sea, ellos hubieran seguido siendo los valientes de David, independientemente de lo que hubieran hecho. Pero resulta que cuando ellos se enteran de que David había en suspiro, no se lo había dicho a nadie, sino que David había suspirado sin decírselo a nadie directamente, David había dicho, ay, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Y resulta que cuando ellos se enteran de que David tenía el deseo de beber agua del pozo de Belén, inmediatamente arriesgaron su vida, se infiltraron a través de las tropas filisteas enemigas para ir al pozo de Belén y traer agua a su líder. Arriesgaron su vida para cumplir el deseo de su Señor. Es a esto. Nadie los obligó. Ellos podrían haber seguido siendo siervos y súbditos dentro de los valientes de David.
Y es a esto a lo que yo me refiero cuando digo que el sufrimiento por servir a nuestro Dios es algo que tú y yo tenemos que elegir. Este tipo de sufrimiento por servirle lo elegimos nosotros, porque nadie nos lo impone. Sufrir porque deseamos servir a Dios es cuando tú y yo con gozo elegimos el camino, que es un camino muy diferente al camino común, al camino fácil. Y esto es a lo que Pedro se refiere, es lo que Pedro quiere decirnos en el texto que es la base de esta enseñanza. Eso es lo que Pedro dice, estar dispuestos a padecer y armarnos con ese tipo de pensamiento. Es una característica básica de cualquier persona que verdaderamente quiere servir a Dios. Sin esta disposición no podemos servir bien en nada de lo que hagamos a Dios. Si nos falta esto, nuestro servicio va a ser muy superficial. Y eso me lleva a otro punto. Es importante sufrir con gozo. Qué incongruencia, ¿verdad? Sufrimiento y gozo. Parece que no. Son antagónicas estas dos palabras, ¿no? Estar dispuesto a sufrir, escúchame bien esto, estar dispuesto a sufrir no es lo mismo que el sufrimiento en sí. ¿Qué quiere decir con esto, Josué? Significa que delante de Dios tenemos que tener el deseo de estar dispuestos a soportar cualquier cosa por el Señor. O sea, estar preparados para hacer cualquier cosa que Él quiera y hacerlo con gozo. Estar dispuestos a padecer, como lo dice Pedro. Si tú y yo estamos dispuestos de esta manera, no significa que vayamos a sufrir. ¿Entiendes, verdad? Sino que estamos dispuestos a sufrir con gozo. Imagina que Dios hoy, por ejemplo, nos brinda una buena casa, alimento, buena ropa, un buen coche, una buena economía, un buen trabajo. No está mal que disfrutemos de todos esos bienes que Dios nos proporciona. No hay nada malo en disfrutar, como hemos leído ahí, que Pablo le dice a Timoteo. No está mal en disfrutar de todas esas cosas. Podemos aceptar del Señor todo lo que Él nos provee. ¿Cuántos quieren todo lo que Dios nos provee? Pero aún así, aunque tengamos todas esas cosas, sin embargo, tú y yo tenemos que tener un corazón que esté dispuesto, con gozo, a padecer por causa de Él. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo importante no es lo que está sucediendo externamente, lo que se ve por fuera, sino el deseo de nuestro corazón. Dios no está interesado en que tengamos que pasar por dificultades todos los días, pero todos los que queremos y anhelamos servir y trabajar para el Señor en la obra de Dios, tenemos que tener una disposición a soportar las dificultades. Porque si no, el sufrimiento puede que no sea una experiencia diaria, pero sí debe existir en nosotros la disposición a soportarlo cada día por servir al Señor. Entonces, el problema que muchas veces encontramos es que muchos cristianos y cristianas, en cuanto ven la primera dificultad, retroceden. No. O sea, no están dispuestos a padecer. Viven un cristianismo enfocados, un cristianismo pueril, infantil, un cristianismo inmaduro, un cristianismo enfocado en sus necesidades, un cristianismo de consumo propio. Lo que Alex San Pedro en su libro llama Igleburger. Igleburger es como cuando tú vas ¿cómo se llama? ¿Sol y sombra? Cuando tú vas al Sol y Mar, ¿no? Y muchos cristianos van así a la iglesia. Vas al Sol y Mar, hoy ¿qué me apetece? Una fritura de pescado, un chuletón, no sé, un gallo Pedro, un vinito, un albariño. Entonces, muchos cristianos van así a la iglesia, ¿no? Hoy ¿qué me apetece? Ay, me apetece, ay, que adoren, ay, esta canción, esta es la otra, no sé qué, ay, qué cosquilla, ay, qué presión, ay, qué bueno. Van como un spa espiritual para aquietar sus conciencias y para consumo propio. Pero cuando llega el momento de padecer, ¿cómo? ¿Has dicho un martes allí? No. ¿Has dicho que hay que ir a limpiarle? ¿Has dicho que hay que ir a... ¿Que tengo que hablarle a mi vecino? No. No. ¿Entiendes, verdad?
Gente que no está dispuesta a padecer, viven un cristianismo enfocados en sus necesidades. Pero qué diferente al corazón de los valientes de David. Ellos estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por el deseo del corazón de su rey. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Quizás no nos toque sufrir, pero sí tenemos que tener la actitud de estar dispuestos a sufrir. Está claro que cuando Dios dispone que tengamos un entorno favorable sin que nos falte nada material, teniendo salud, podemos servirle mejor al Señor, ¿verdad? Y podemos servirle todos los días. Y eso es lo que Dios quiere, por supuesto que sí. Pero tampoco podemos vivir de esa manera que en cuanto nos encontremos una pequeña prueba y enfrentamos quizá un problema de cualquier índole, porque a veces son problemas insignificantes, resulta que parece que todo nuestro ser se derrumba. Y precisamente es en esos pequeños contratiempos en donde se manifiesta si verdaderamente estamos dispuestos a padecer y a servir al Señor. No, es que se me ha roto la lavadora. Hoy no puedo ir a la reunión. No, es que... me agobio eso, de verdad. Ese que llevamos todo el rato. Siempre en lo natural. Nunca enfocados en el propósito eterno que Dios tiene con nosotros. O sea, la prioridad en nuestra vida debería ser eso. No las demás cosas, aunque las demás cosas tienen su espacio. Dios dice, busca mi reino. Y yo me ocupo de todo lo demás. Deleítate en mí. Y yo concedo las peticiones de tu corazón. A lo mejor no se te arregla la casa o no se te arregla el coche, pero Dios te da paz. Y te llena de gozo. Porque estás haciendo algo mucho más importante y que va a llenar tu vida mucho más que lo otro. Porque el coche se te va a volver a romper. O se va a hacer viejo. Estar dispuesto a padecer significa que estoy listo ante Dios. Estamos dispuestos a atravesar pruebas por Él. Y voluntariamente, por amor, elegimos el camino difícil. Si solamente podemos aceptar de Dios lo que es favorable en nuestra vida y no podemos soportar ningún contratiempo, en cuanto a nuestras circunstancias viren un poquito, en cuanto se ponga la cosa un poquito difícil, vamos a dejar de servir a Dios. No estaremos dispuestos a padecer. Y sabes, yo sentía esto. Hay momentos en donde lo que Dios quiere hacer en esta tierra de águilas, por ejemplo, no te puede esperar. Y tú estás ahí, no, es que hoy no me viene bien. No, ya me entregaré al Señor, ya iré, es que ahora, entiéndeme, Señor, es que estoy muy ocupado ahora. Pero hay momentos donde el Señor no te puede esperar. Porque existe una urgencia por parte de Dios. Mira lo que dice Lucas 14, verso 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Eso es lo que hace el Señor en cada reunión. Porque quiere llenarte de su presencia para que tú salgas ahí fuera y con su luz brilles. Por eso Él te convida. Él te convida a que vengas a servirle, a que entres en su reino, a que entres en su filosofía de vida, a que vivas como Él quiere que vivas. ¡Ven, hijo mío! Pero fíjate lo que pasó. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Otra excusa, ¿verdad? Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados y pusieron excusas gustarán de mi cena. ¡Wow! Hay momentos donde lo que Dios quiere hacer no te puede esperar. Ni puede esperar tus excusas. Tengas lo que tengas. Tengamos lo que tengamos, tenemos que comenzar a servir al Señor sin excusas.
¿Os acordáis el llamado del Señor a Moisés? Cuando le encomendó ir a salvar al pueblo de Israel a Egipto. ¿Qué dijo el bueno de Moisés? Si yo no sé hablar, a mudo, yo no puedo hablar, Señor. Y el Señor le dijo lo que le vino a decir: yo solo necesito tu corazón. Solo necesito que tú estés dispuesto a padecer por mí. Y entonces le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Pues si soy pastor, que voy a tener una vara, con la vara lo vamos a hacer, Moisés. Y eso te dice hoy el Señor. No, es que yo no soy pastor, yo es que no puedo predicar, yo es que no. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Dónde te ha puesto Dios? Pues con eso empieza a servir a tu Dios. Empieza a estar dispuesto a padecer pagando el precio y viendo la necesidad que hay a tu alrededor con tu compañero de trabajo, que ves que tiene la vida hecha polvo y espiritualmente está mal y que está con ansiedad y con depresión, y empieza con tu don, con tu talento, a ministrarle, a decirle que hay esperanza en Cristo Jesús y que Él puede conocer a Dios como tú lo conoces. Aleluya. Amén. ¿Qué tienes en tu mano? Tenemos que servir al Señor cuando nos sintamos cómodos y cuando no también. ¿Sabe? Esto es un arma poderosa. Cuando a ti se te revela esto, es un arma poderosa para vencer la influencia del enemigo. Satanás, el diablo, cuando ve a hombres y a mujeres así, retrocede y teme. Es como dice: este se ha activado. Esta se ha activado, madre mía. Y empieza a temblar. ¿Sabes que algunos hermanos, algunos cristianos sufren, pero a veces no comprenden el valor del sufrimiento para Dios? Y no son capaces de estar agradecidos con el Señor. Y empiezan a murmurar y se quejan. Tú los ves, yo a veces los veo y veo que oran, pero nunca alaban, sino que sus oraciones parecen quejas. Son quejabanza en vez de alabanza, ¿no? Pero tenemos que alabar a Dios. Alaba. Estás sufriendo, alaba. Estás llorando, alaba. Es la prueba, alaba. ¿Sabes? Porque con la actitud de la queja solo vamos a poder avanzar cuando el camino sea fácil. Está claro que no todos los que sufren están dispuestos a sufrir. Porque esto es un error. Muchas veces vemos a la gente sufrir y pensamos que están dispuestos a sufrir. Y en cambio vemos a gente que quizá lleva una vida que aparentemente no sufre y esas personas sí están dispuestas a sufrir. ¿Entiendes lo que digo, no? Entre los que sufren están los que están dispuestos a sufrir y los que no están dispuestos a sufrir y se quejan. Lo que le importa al Señor no es si sufrimos, es si estamos dispuestos a sufrir. La pregunta es: ¿qué camino hemos elegido nosotros? ¿Elegimos el camino de la entrega, de la negación y del sufrimiento a Dios voluntariamente? ¿O por el contrario vamos a elegir el camino de quejarnos, de enojarnos, de compadecernos a nosotros mismos cuando sufrimos? Quizá muchos a veces eligen el camino ancho, ¿no? Mira lo que dice Mateo 7, capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto quiere decir que podemos sufrir mucho sin tener la disposición para padecer. Estar dispuestos a padecer es algo mucho más profundo que el mero hecho de soportar el sufrimiento. Si tú y yo no estamos dispuestos a sufrir, cuando la demanda de servir a Dios exceda nuestra capacidad, inmediatamente nos vamos a retirar del servicio. No cuentes conmigo hoy no puedo ir. No, es que hoy tengo un montón de cosas que hacer, no, es que esto... ¿Verdad? Este tipo de cristianos no son capaces de sacrificar todo. Pero fíjate lo que nos dice Lucas 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Son palabras fuertes, ¿verdad? Pero si queremos un avivamiento, este es el caminito, hermanos.
Porque esos cristianos que no toman la cruz, que no están dispuestos a renunciar a todas esas cosas, son cristianos que guardan para sí lo que es su tesoro. Esos cristianos solo pueden realizar un servicio liviano, un servicio que a veces acalla sus conciencias, pero nada más. Y lo hacen solamente cuando les conviene. Necesitan que el Señor quite todos los obstáculos para poder servir a Dios. ¿Qué te parece a alguien que desea servir al Señor y que pide que todo sea fácil? ¿Tú crees que es fácil? Para mí eso es impresionante, ¿verdad? Fijaos que un hermano que está quizá con todo, que tiene todo y que está en paz, puede ser que esté más dispuesto a sufrir que uno que está sufriendo. Porque está todo el rato quejándose. ¿Quién crees tú que es más válido para el reino de Dios? El que no está sufriendo y está dispuesto a sufrir es más válido que el que está sufriendo y no está dispuesto a sufrir. Porque Dios valora más en nosotros no el sufrimiento en sí, sino la disposición a soportarlo. El sufrimiento no tiene ningún mérito en sí mismo si no tenemos la disposición de soportarlo. Tenemos que comprender que lo único que Dios demanda de sus siervos es que tengamos la disposición de nuestro corazón para sufrir llegado el momento. Sin este pensamiento, sin estar armados, como dice Pedro, de este pensamiento no podemos luchar la batalla como soldados de Cristo. Y hay personas que atraviesan muchas tribulaciones y que atraviesan muchas pruebas, pero no han aprendido ninguna lección de parte de Dios, porque sus corazones están llenos de rebeldía y muchas veces no están dispuestos a padecer. Ahora, este es el último punto que quiero que veamos hoy. Preparados para padecer. Y aquí está el dilema, para mí, del servicio al Señor. A veces, por ejemplo, en la obra que el Señor nos ha llamado a hacer, nos encontramos en medio de necesidades materiales porque aparentemente Dios no ha provisto lo suficiente para nosotros, ¿verdad? Y eso puede ser un impedimento. Es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que necesito tener esto para poder servir al Señor. ¿Qué hacemos en medio de esa circunstancia o prueba? Bueno, si dejamos de servir a Dios por ese motivo, porque hay escasez material, por ejemplo, o porque dices tú, yo no puedo servir porque yo necesito tener mi mujer, y como soy soltero y no tengo mujer, no puedo servir al Señor. Si Dios no te ha provisto esto, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a servir al Señor? Porque ahí el Señor podría sorprender y preguntarle, entonces, ¿cuál es el fundamento y la razón de tu servicio? ¿Tener mujer? ¿Tener trabajo? ¿Tener economía? ¿O soy yo que te salvé? Entonces, Dios podría hacernos esa pregunta. Y sabes, muchas veces la falta de provisión para llevar a cabo la obra del Señor viene por nuestra falta de fe. No porque Dios no quiera abrir los cielos. Nos falta fe. Yo a veces le pregunto al Señor, Señor, quizá por mi falta de fe no ha habido una provisión, no has hecho un milagro. Quizá porque me faltó fe para hablarle a un joven cuando estaba hablando con él y estaba detectando una necesidad espiritual. Me faltó fe para ver tu gloria, para que ese joven hubiera sido impactado por tu palabra y tu Espíritu Santo pudiera haber hecho algo en su corazón. Me faltó fe para sembrar la palabra. ¿Sabes que la obra en la palabra, la obra en los corazones del hombre y de los chicos que escuchan la palabra o de las chicas o de la gente que nos rodea, la obra en el corazón la hace el Espíritu Santo? Nosotros solamente tenemos que llevar a sus oídos la palabra. La palabra es la que hace el trabajo a través del Espíritu Santo. Y a veces es sencillo comunicar el Evangelio. No hay que recitar la Biblia de memoria a la gente ni aplastarla. Simplemente aplicar los principios bíblicos a las problemáticas que mucha gente enfrenta alrededor nuestro. Entonces, a veces nuestra fe limita. Hombres de poca fe, dijo el Señor Jesús a sus discípulos. No podemos venir ante el Señor y decirle que nos retiramos de servirle porque encontramos alguna dificultad o prueba que no esperábamos. Nadie que quiere servir al Señor puede quedarse en casa cuando llueve y salir solo cuando sale el sol. Cuando estemos dispuestos a padecer, seguiremos trabajando a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad y aún cuando incluso la muerte se aproxima. Recuerdo a mi pastor Fernando con un cáncer terminal. ¡Oh, qué ejemplo! Viendo la muerte venir, pero él no dejaba de servir al Señor. Y sabes,
Hay una cosa que muchas veces nos impide servirle al Señor y entregarnos y estar dispuestos a padecer. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama miedo. Si tenemos miedo, vamos a caer de nuestro servicio al Señor en la primera dificultad que enfrentemos en el camino. Los siervos de Dios tenemos que ser valientes. Pase lo que pase, tenemos que seguir avanzando hacia el propósito de Dios con nuestras vidas. Y cuando estamos con el corazón totalmente entregado y dispuestos a sufrir, ¿sabes qué pasa? Que te enferman menos. Esto es una gran verdad. Tienes menos problemas en todas las áreas de tu vida cuando tú eres valiente, cuando tú estás dispuesto con un corazón entregado a Dios y totalmente entregado a Dios y quieres y estás dispuesto a sufrir por el llamado de Dios y estás dispuesto a entregar tu vida por aquel que te salvó, te enferman menos, tienes menos problemas de todas las índoles porque caminas en fe y dejas de caminar en temor. Y pasa lo contrario, si vives constantemente atemorizado, muerto de miedo, nos viene todo más. Y más aún si a ese miedo le acompañas un lenguaje de incredulidad y de miedo. Porque, ¿sabes? El diablo no es omnisciente como Dios. O sea, Dios conoce tus pensamientos, Miriam. Pero el diablo no. El diablo te escucha. Entonces, si tú estás muerto de miedo y además te pasas todo el día quejándote y hablando de tus temores, el enemigo te escucha. Mira, valentía es una decisión. La valentía no se siente. Lo que se siente es el miedo. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir cómo manejar ese sentimiento de miedo. Lo manejamos o con valentía o con temor. ¿Entiendes, verdad? O sea, la valentía y el temor son como imanes que atraen a nuestra vida que atraen a nuestra vida cosas muy diferentes. Porque la valentía atrae la bendición de Dios, pero el temor atrae problemas y dificultades a nuestra vida. Quien tiene esta firmeza en su corazón, quien está dispuesto a padecer por Dios, quien es un valiente, está fortalecido frente a cualquier tipo de problema. Pero quien no tiene esta convicción en su corazón, cuando enfrente los problemas, ¡piu!, caerá. Por eso es absolutamente necesaria esta cualidad para poder servir a Dios. Es la cualidad que nos permite estar agradecidos y seguir sirviendo a Dios, sea la circunstancia que sea. Estemos atravesando por donde estemos atravesando. Y no me malentiendas. Nosotros no debemos buscar intencionalmente el sufrimiento, pero debemos estar dispuestos a sufrir. Me ministra algo que dice en Filipenses 4:11, ¿no? Todos conocéis este texto de Pablo a los filipenses. Dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, o sea, con poco, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. 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 Entregados por completo. ¿Cuán dispuestos a sufrir debemos estar, Josué? O sea, Josué, ¿hasta dónde tenemos que estar dispuestos a sufrir? Bueno, la demanda de la Escritura es fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, yo debo estar dispuesto a todo por mi Señor. Hasta la muerte, dice. Y diciendo esto no quiero promover excesos, no quiero que tengamos una actitud idiota ni suicida, ¿no? No te vas a ir a la Meca, ahí en medio de una reunión de la Meca, y te vas a poner a predicar de Cristo. No. No es que vayas por ahí deseando la muerte, ¿no? Ni haciendo el burro para que te maten. Pero la realidad es que estar dispuesto a sufrir nunca se define con moderación en la Biblia. Es hasta la muerte.
Y para mí, escucha bien, para que entiendas esto, la aplicación de esto a nuestra vida es sencilla. Yo como siervo que ama al Señor y que está dispuesto a padecer por Él, mi disposición debe ser darlo todo para Dios, hasta la muerte. Y entonces dejo la moderación en manos de Dios. ¿Entiendes? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Un Ferrari, el Ferrari que está tan de moda ahora, que es el último Ferrari que han sacado, no sé cómo se llama. El último modelo. Resulta que tiene una velocidad punta de 340 kilómetros por hora, Vicente. O sea, ese coche puede llegar a 340 kilómetros por hora. Pero si tú te lo llevas a Alemania y lo compras en Alemania, está limitado. Lo venden con un limitador para que llegue solo hasta 250. 250 kilómetros por hora es la velocidad máxima que se puede llegar en la Autobahn, corrígeme si me equivoco, en la Autobahn en Alemania. Ahora, ¿cuánto puede alcanzar ese coche? 340, pero está limitado a 250, no puede pasar de 250. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que yo tengo que estar dispuesto a dar los 340, pero tengo que dejar que Dios sea quien limite mi entrega. ¿Y cómo lo hace Dios? Lo hace a través de mi comunión con Él, que Él me da testimonio con su Espíritu y me va guiando a lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, hasta dónde tengo que apretar y dónde no tengo que apretar. Y lo hace también a través de su iglesia, que es la autoridad, que es el cuerpo de Cristo, y lo hace a través de mis pastores y de hermanos maduros que me rodean. Entonces, ¿cómo lo aplico yo eso? Por ejemplo, imagínate que yo estoy en Murcia sirviendo junto a mi pastor Juan Carlos y le digo, yo estoy dispuesto a todo. Y entonces yo me someto a la autoridad de Dios, a la autoridad de la iglesia, a mis pastores, y mis pastores me dicen, hasta ahí, pero yo estoy dispuesto a todo. ¿Entiendes? Estamos dispuestos a todo. ¿Por qué digo esto? Porque si soy yo el que me limito a mí mismo o el que me modero a mí mismo, no voy a poder servir al Señor, porque o me voy a quemar y voy a romper el motor, o voy a dar muy poquito. Necesito que se me diga cuánto tengo que dar y hasta dónde tengo que llevar. Yo estoy dispuesto a todo, pero Señor, ¿hasta dónde? Porque Él no va a permitir que suframos aquello que no podamos soportar. Y Él conoce el límite de cada uno de nosotros. Nosotros estamos dispuestos a todo. ¿Cuántos están dispuestos a todo? Amén. Esa debe ser nuestra actitud, estar dispuestos a rendir toda nuestra vida. Y no importa cuán doloroso pueda ser el proceso, debemos estar dispuestos. No importa cuánto cueste, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Si vives tu propia vida, nunca vas a poder ser fiel hasta la muerte. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quién? Los violentos lo arrebatan. Dios necesita a los violentos para servir. Aquellos que se atreven a poner su vida en juego y que la entregan voluntariamente. Cuando tenemos esta actitud, el diablo, en lugar de causarnos temor, se da la vuelta a todo y entonces es el diablo el que nos teme a nosotros. Debemos ser violentos. La palabra violento quiere decir valientes. Y yo entiendo por qué la Biblia nos pone ese límite. La Biblia es sabia, es la palabra de Dios y Dios nos pone ese límite hasta la muerte. ¿Por qué? Porque en Dios es todo o nada. No podemos pensar que podemos estar dispuestos a sufrir solo hasta cierto punto. No, tiene que ser sin medida hasta la muerte. Ese es el límite. Porque si ponemos límite a nuestro sufrimiento o a nuestra capacidad de padecer por servir a Dios, Satanás va a poder tentarnos y hacernos caer. Por ejemplo, yo por aquí no pasaría en la vida. Yo no. Si esto me pasa yo aquí, pues Satanás te escucha y dice, pues ya está. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora yo te pregunto, ¿qué puede hacer Satanás a una persona así? A una persona que tiene su conciencia limpia, que tiene la palabra del testimonio de la victoria del Cordero, que menosprecia su vida hasta la muerte. Satanás está frito con alguien así. No tiene ninguna posibilidad de hacer daño a aquellos que menosprecian su vida. Porque ¿qué le hago? Conoce la historia de Job, ¿verdad? Ya termino con esto.
La razón por la que Satanás atacó con tanta furia, con tanta ferocidad a Job, es porque el diablo no se podía creer que hubiera un hombre en la tierra que no amara más su vida que a Dios. O sea, él pensó, es imposible que haya un hombre que ame más a Dios que a su propia vida. Por eso Satanás se dirigió al Señor y le dijo, piel por piel, Job 2, 4, 5. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su carne, toca su hueso, toca su vida y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás sabía que si él tocaba la vida de Job y Job amaba más su vida que a Dios, iba a obtener la victoria que esperaba. Pero se dio porque Job amaba más a Dios que su propia vida. Y como hemos leído ahí en Apocalipsis, Satanás está derrotado frente a aquellos que menosprecian su vida hasta la muerte. Y esto es parte del fracaso de muchos hombres y mujeres de Dios. Aman demasiado sus propias vidas. Y cuando digo que aman demasiado sus propias vidas, no es la vida que Dios nos ha dado en el Espíritu, sino la vida del mundo. Las cosas del mundo. Aman demasiado su vida aquí. Nunca piensan en lo eterno. Y esto es fácil. Si tú quieres saber esto, es muy sencillo. Ponerte el termómetro en esto es muy sencillo. Simplemente tienes que hacer estas preguntas. ¿Qué es más importante para ti? ¿La obra de Dios o que tú estés cómodo y tu vida esté bien? ¿Qué es más importante para ti? ¿El propósito de Dios y el propósito que Dios tiene con esta ciudad de Águila donde te ha plantado y donde ha hecho tu hijo, su hijo, tu hija y su representante? ¿O que tú estés comodito? ¿Qué es más importante? ¿La iglesia de Jesucristo o tu vida? ¿Qué es más importante? ¿El testimonio de Dios en la tierra o tu vida? Los que se aman a sí mismos más de lo debido no pueden servir a Dios. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cuántos estamos dispuestos a ofrecernos a Dios hoy? Lo hemos cantado. Y estos oídos lo han oído de algunos de vosotros hoy. Yo he oído hoy aquí, mientras adorábamos, Señor, me quiero entregar, me ofrezco a ti. ¿Cuántos se ofrecen a Dios? El fracaso de nuestra obra para el Señor, ¿sabes a qué se debe? Se debe a que como iglesia hemos sido indolentes. Hemos buscado nuestra autoprotección excesivamente y no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Pero yo pienso, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Sabe? Las personas detectan, lo perciben con facilidad. Perciben si estamos dando todo o nos estamos guardando algo. ¿Y sabes quién son los primeros que lo detectan? Los que somos padres, escuchad. Los primeros que lo detectan son nuestros hijos. Los que están cerca de nosotros. Los que nos miran y dicen, estos están viviendo una farsa. Estos están bla, 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 pero no. No. Las primeras de cambio, ¡ah! Y entonces las generaciones, pasa como pasó con Israel, que se perdió una generación, porque vamos bajando el nivel. Y llega la tercera generación y no se creen nada de lo que decimos, porque no lo ven. Ven que no lo estamos dando todo, que estamos envueltos en un montón de cosas y que nuestra prioridad no es el reino de Dios. ¿Sabes? Mira esta noticia que leía en el periódico El Mundo. ¿Cómo hemos perdido la fe? Porque España dejará de ser católica, o sea, cristiana, 1644 años después. Los sondeos dicen que en unos meses el país, o sea, España, ya no será mayoritariamente creyente. Analizamos con sociólogos, teólogos y seminaristas la crisis de la religión. El ser humano ha desconectado de Dios. España, un país cristiano, católico, pero cristiano. España está a punto de ser declarado un país ateo y agnóstico. ¿Y sabes por qué? Es por una iglesia llena de hipocresía. Una iglesia que no es valiente. Una iglesia que no está dispuesta a padecer ni a vivir lo que predica. Y lo digo con dolor porque ese es mi pecado. Porque yo también soy parte de la iglesia. ¿Sientes que Dios te ha llamado? Porque Dios no llama a unos pocos. Dios llama a todos sus hijos.
Cuando el Señor nos llama a poner todo sobre el altar. Cuando el Cordero era entregado en los sacrificios en el antiguo pacto, no se entregaba a medias. No, entero. Tú y yo hemos sido llamados a poner todo en el altar. Yo le pido a Dios que Él nos dé la gracia para que ninguno de nosotros aprecie tanto su propia vida terrenal que se vuelva un inútil para servir a Dios. ¿Por qué? Porque la medida y la amplitud, escúchame bien, la medida y la amplitud de nuestra disposición a padecer va a determinar la medida y la amplitud de nuestro ministerio. O sea, lo que yo esté dispuesto a padecer va a medir la capacidad y la amplitud de mi ministerio. Va a medir la capacidad y la amplitud de nuestra iglesia. O va a limitarla. Va a limitar la capacidad de nuestra vida, va a limitar a nuestra iglesia y la bendición que Dios quiere derramar sobre nuestra tierra de águilas. Escucha, entrega sin límites, bendición sin límites. Amén. Que Dios te bendiga. Aleluya. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. La semana que viene seguimos aprendiendo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.